El propósito de este video es mostrar cómo se puede obtener la distancia entre dos puntos en un sistema coordenado, conociendo obviamente las coordenadas de cada uno de estos puntos. Esto va a equivaler a obtener precisamente la longitud del segmento que va de un punto al otro. Bien, vamos a ver cómo se va a hacer este caso de obtener la distancia. Bien, primero vamos a recordar los conceptos básicos. Aquí no vamos a hacer la deducción a detalle, sino simplemente explicar. Supongamos entonces que la ecuación para determinar la distancia entre dos puntos coordenados va a ser la siguiente. Para esto vamos a entender en qué contexto está. Si yo tengo el punto A, que tiene las coordenadas x subíndice A, y, y subíndice A, y el punto B que coordenadas x subíndice B, y subíndice B, o sea, tenemos los puntos A y B, sus coordenadas dentro del sistema coordenado. Nosotros podemos encontrar la distancia que existe entre el punto A y B, que es la misma que de B a A, que también se puede considerar como la longitud del segmento que va desde el punto A hasta el punto B. Bueno, para obtener precisamente la distancia esta que estamos mencionando, vamos a utilizar esta ecuación, que es la que encontramos en la parte de arriba, en donde dice que la distancia es igual a la raíz cuadrada de la suma de dos términos. El primer término es x subíndice B menos x subíndice A, todo elevado al cuadrado, más y subíndice B menos y subíndice A, todo elevado al cuadrado. Uno podría decir, bueno, ¿y de dónde sacaron esta ecuación? Bueno, vamos a ver a continuación un pequeño resumen de esta situación. O sea, la distancia entre el punto A al B está dada por esta ecuación. Bien, vamos a ver entonces esta misma segmento de A a B, o la distancia entre los puntos A y B. Lo que podemos hacer es construir un triángulo rectángulo que podemos ver aquí. Uno de los catetos del triángulo va a ser paralelo al eje X, y el otro cateto va a ser paralelo al eje Y. Bien, entonces el cateto que se encuentra paralelo al eje X tiene la magnitud de XB menos XA. Eso se puede ver ahí con detalle viendo las coordenadas de los puntos A y B, precisamente concretamente las abscisas. Y el otro cateto, que tiene una magnitud de y subíndice B menos y subíndice A, precisamente, que se puede ver viendo las ordenadas de los puntos A y B. Bien, entonces tenemos un triángulo rectángulo en donde tenemos dos catetos y la hipotenusa. La hipotenusa viene siendo precisamente la distancia que estamos buscando. Bueno, pues recordemos el teorema de Pitágoras, que dice la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, la suma de este término de xb menos xa al cuadrado más y menos y al cuadrado es igual al cuadrado de la distancia. Pero como nosotros no queremos la distancia al cuadrado, sino la distancia, entonces precisamente vamos a tener la ecuación esta, que es la distancia es igual a la raíz cuadrada de xb menos xa al cuadrado más yb menos ya al cuadrado. Bien, ese es un panorama así muy rápidamente del origen de esta fórmula, básicamente. Ahora debo mencionar que los puntos, aquí yo lo estoy poniendo por ejemplo en primer cuadrante, podría estar en el segundo, en el tercero, el cuarto, el segmento, o puede estar un punto en uno de los cuadrantes y el otro segmento, el otro punto en cualquier otro de los cuadrantes. Eso no importa en dónde se ubica, la ecuación es exactamente la misma, sin importar en qué cuadrante se encuentra el segmento o qué cuadrantes son los que tiene los puntos. Bien, se encuentran los puntos. Bien, vamos a hacer entonces un pequeño ejemplo que nos dice: encuentre o determine la distancia entre los puntos A y B si las coordenadas de cada punto son, el punto A es menos 5,4 y B, que es 4, menos 2, y esta distancia es igual a la longitud del segmento que va del punto A al B. Bien, para tener una pequeña idea, vamos a hacer primero la figura de los puntos, que debo mencionar que no es necesario, repito, no es necesario hacer las figuras. En este caso, hacer la figura de los puntos
para hacerlo, pero lo voy a hacer para que se den cuenta de qué es lo que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a tener entonces en este caso vamos a graficar los puntos. El punto A se encuentra, tenemos aquí obviamente menos 5,4, veamos el color rojo, precisamente que está el sistema coordenado, y tenemos como abscisa del punto A menos 5 y una ordenada de 4, que es el punto A, y el punto B que se encuentra a una abscisa de 4 positivo y una ordenada negativa de menos 2. Y precisamente lo que vamos a determinar es la distancia que existe del punto A a B, o de B a A, que es lo mismo, o la longitud del segmento que va de A a B. Bien, entonces vamos a continuar y ya vamos a hacer la operación básicamente. Bien, entonces para hacer esto vamos a tener que pues ver los datos. Vamos a poner entonces aquí nuestra información de los datos. Sabemos que el punto A, ¿verdad? Vamos a borrar esta situación nada más. Vamos a poner que el punto A tiene coordenadas menos 5,4 y el punto B tiene coordenadas 4, menos 2. Bien. Por otro lado, sabemos que la ecuación de la distancia entre dos puntos va a ser igual entonces a D, que va a ser igual a la raíz cuadrada de x subíndice b menos x subíndice a al cuadrado más y b menos y al cuadrado. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya sabemos aquí que el punto A, entonces aquí vamos a tener que AA va a ser esto, y subíndice A va a ser esto, el x subíndice D va a ser precisamente 4 y YD va a ser igual a menos 2. Bien, entonces vamos a hacer la sustitución directamente y vamos a tener que la distancia es igual a xb menos xa. xb viene siendo 4 menos xa, pero xa es menos 5, ¿verdad? Y le vamos a cerrar aquí el paréntesis al cuadrado, más yd, que en este caso va a ser menos 2, perdón, vamos a borrar esta situación, y vamos a tener entonces esta otra situación. Bien, vamos a ver, menos 2 menos ya va a ser igual a menos 4, bien, y esto va a ser elevado al cuadrado. ¿Bien? Entonces vamos a tener que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 4 menos por menos 5 nos va a dar precisamente más 5 todo elevado al cuadrado, más vamos a tener aquí menos 2, aquí había que cerrar esto concretamente, menos 2 menos 4 todo elevado al cuadrado. Bien, y entonces vamos a tener que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 más 4 son 9 al cuadrado, más menos 2 menos 4 nos va a dar la cantidad de menos 6. Eso se va a elevar al cuadrado. Bien, que es lo que vamos a tener aquí. Y entonces tenemos que la distancia va a ser igual a 9 por 9, 81, menos 6 al cuadrado es menos 6 por menos 6, van a ser 36 positivo. Bien. Y entonces si hacemos nosotros la suma de 81 más 36, nos va a dar la cantidad de 117. 6 más 1, 7, 8 más 3 son 11, y vamos a tener precisamente esta distancia entre dos puntos, que va a ser, claro, se puede sacar la raíz cuadrada de 117, en fin, lo vamos a dejar así de esta manera. Entonces esta es la distancia que existe del punto A al B. Bien, entonces utilizamos realmente la fórmula, solamente hay que distinguir exactamente, hay que tener mucho cuidado en sustituir los valores
de X subíndice A, Y subíndice en la ecuación. Si nosotros nos equivocamos en un signo o empezamos a mezclar las abscisas y las ordenadas de un punto con el otro, no va a salir el resultado. Tenemos que ser muy ordenados en el proceso en el cual estamos obteniendo esta situación. Bien, vamos a continuar y vamos a hacer otro pequeño ejemplo. Bien, y el cual dice: determine la distancia entre los puntos C y D si las coordenadas de cada uno de estos puntos son C, que es menos 2, menos 4, y D 5,3. Esta distancia es igual a la longitud del segmento que va del punto C al D. Bien, entonces vamos a tener el punto C, lo vamos a poner aquí, menos 2, menos 4, y el punto D de coordenadas 5,3. Podríamos hacer la figura y ver que el punto, en fin, pero no es necesario, simplemente con la misma ecuación podemos resolver la cuestión. Y entonces volvemos a repetir la fórmula, que es la distancia igual a la raíz cuadrada, ¿verdad?, de xb menos xa al cuadrado más yb menos ya al cuadrado. Bien, entonces vamos a ver. No obstante que es el punto C y D, lo vamos a considerar el C como si fuera en la fórmula el punto A, y entonces esto lo vamos a considerar, el menos 2 lo vamos a considerar como XA, el menos 4 lo vamos a considerar como YA, ¿verdad? Y en este caso lo vamos a considerar esto como XB, y esto lo vamos a considerar como YB. Bien, entonces lo único que hay que tener mucho cuidado es en la sustitución y luego hacer las operaciones algebraicas correspondientes, ¿verdad? Y entonces vamos a tener lo siguiente: XB, que viene siendo, vamos a abrir un paréntesis, 5 menos XA, pero va a ser menos 2, todo eso elevado al cuadrado, más, va a ser YB va a ser igual a menos 3, menos, viene siendo YA, pero YA es igual a menos 4, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Bien, entonces la distancia, hay que tener mucho cuidado en todas las operaciones algebraicas que vamos a tener aquí, y entonces vamos a tener 5, menos por menos va a dar más, y entonces vamos a tener 2, todo esto elevado al cuadrado, más 3, menos por menos va a dar más, y todo esto elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a tener que la distancia es igual a 5 más 2 son 7, sería 7 al cuadrado, más 3 más 4 son también 7 y va a ser al cuadrado. Bien, entonces la distancia va a ser igual a, aquí lo podemos seguir de alguna manera, va a ser 49 más 49, ¿verdad? La suma de los dos va a ser precisamente 98, ¿verdad? Si nosotros sacamos la raíz cuadrada de 98, vamos a tener alrededor de 9.9. Bien, entonces la distancia entre los dos puntos va a ser aproximadamente 9.9 unidades. Bien, observen que en este caso lo único que hay que saber es distinguir qué vamos a considerar como las coordenadas del punto A, entre comillas, y que vamos a considerar como las coordenadas del punto B para utilizar la fórmula, nada más. El que yo esté inicialmente llamando este punto C o D no importa, la única idea es realmente tener un orden sobre qué es lo que vamos a considerar el punto A o el punto B. Debemos señalar que yo el punto D lo puedo haber considerado A y el punto B, el punto C como el punto D, y me hubiera salido exactamente la misma ecuación. Lo único que hay que hacer es respetar la convención que nosotros hagamos inicialmente, que eso fue lo que se hizo aquí básicamente. Bien, vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complicado, y entonces vamos a tener lo siguiente. Dice: determine el perímetro de un terreno cuyos vértices se encuentran en los puntos A menos 3,3, B 4,2, C 7,7 y D menos 1,6. Bien, en este caso sí conviene hacer inicialmente la gráfica de los puntos para poder saber exactamente cuáles son
los segmentos que vamos a estar midiendo precisamente el terreno. Es decir, vamos a ver lo siguiente. Si yo grafico los puntos, vamos a tener lo siguiente. Aquí tengo el punto A, aquí tengo el punto B, aquí pongo el punto C y aquí pongo el punto D. Bien, en este caso va a tener la forma de un cuadrilátero, con todos los lados son desiguales, y lo que nos piden es precisamente el perímetro, o sea, la suma de todas las longitudes de todos los segmentos, o sea, el que va de A a B, que va después más B a C, luego de C a D y luego de D a A. Bien, conviene señalar que es necesario hacer la figura porque yo pude a lo mejor calculado las distancias de A a C, que no tienen ninguna cuestión que tiene que ver con el perímetro, ¿verdad? Repito, A a C, nada. O tampoco el segmento que va de B a D. Entonces es importante saber exactamente la gráfica para saber cuáles son las dimensiones que vamos a calcular. Aquí, pues repito, los vamos a poner, aquí lo que nos va a importar va a ser la distancia que va a ir de A a D, que tenemos que determinar. Tenemos que determinar también la distancia que va de D a C, ¿verdad? Que tenemos que calcular la distancia que va a ir de C a D, ¿verdad? Y también la distancia que va a ir, perdón, de va a ir del punto D al punto A, ¿verdad? Que es lo que nos va a dar. O sea, las distancias, esas son las que tenemos que calcular, ¿verdad? Entonces, va de A a B, de B a C y D. Podrían tener otros números, por eso es que es importante saber esto. Entonces vamos a calcular, ¿qué vamos a hacer? Calcular estas distancias de A a B, de B a C, de C a D y de A, y luego sumarlas, y ese va a ser el perímetro precisamente de nuestro terreno, que prácticamente aquí está con estas formas, ¿bien? Entonces vamos a empezar a hacerlo esta situación, ¿bien? Entonces vamos a calcular la distancia, digamos que del segmento lo vamos a representar de esta manera, de A a B, ¿bien? Entonces vamos a tener el punto A de coordenadas menos 3, 3, y el punto B de coordenadas 4,2. Ya dijimos que en este caso lo vamos a considerar esto como XA, esto lo vamos a considerar como YA, esto lo vamos a considerar como XB, y este lo vamos a considerar como Y subíndice B. Bien, y entonces la fórmula, nuevamente, vamos a tener lo siguiente, que va a ser igual a XB menos XA al cuadrado más YB menos YA al cuadrado. Bien, obviamente hay que estar recordando, haciendo más ejercicios. Mientras hagamos más ejercicios vamos a entender mejor. Y entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de XB, va a ser precisamente 4 menos XA, que va a ser menos 3, ¿verdad? Al cuadrado, vamos a cerrar esto al cuadrado, más YB, que viene siendo 2, menos YA, que viene siendo menos 3. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden detener en cualquier momento el video para revisar si se están haciendo las operaciones correctamente. Yo algunas veces me equivoco, pero lo tratamos de corregir. Ya lo estamos haciendo aquí, ¿bien? Entonces tenemos que D es igual a la raíz cuadrada, esto es pura álgebra ya básicamente, entonces vamos a tener igual a 4, menos por menos da más, 3 va a ser al cuadrado, más 2, menos por menos da más, son 3, esto eleva al cuadrado, bien, entonces vamos a tener que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 más 3 son 7 al cuadrado, 2 más 3, ¿verdad? Aquí vamos a aclarar que es YB, YA, que es igual a YB, perdón, que es igual a 2, menos, pero es YA, aquí por ejemplo tenemos YA, ya es por estar haciendo aclaraciones, vamos a tener entonces que esto es positivo, y entonces vamos a tener que hacer aquí una corrección. Y vamos a tener
menos. Y entonces va a ser 2 menos 3, va a ser igual a menos 1, ¿verdad? Por explicar, siempre se desconcentra 1 y entonces vamos a tener D es igual a 7 por 7 son 49, más 1 al cuadrado va a ser 1, ¿verdad? Y entonces la distancia va a ser igual a raíz de 50. Bien, la raíz de 50 aproximadamente va a ser igual a 7.07. Bien, entonces la distancia que va a ir de A a B, ¿verdad? O el segmento va a ser igual a 7.07. Esta la vamos a tener ahí. Bien, vamos ahora a hacer, ya que tenemos A B, ahora vamos a tener que hacer B con C. Bien, entonces vamos a hacerlo en otra de las figuritas y entonces vamos a calcular la distancia que va de B a C. Eso es lo que vamos a calcular. Bien, entonces tenemos el punto D que tiene las coordenadas 4,2 y el punto C que tiene el punto de coordenadas 7,7. Bien, esto lo vamos a considerar como XA, esto lo vamos a considerar como Y subíndice A, esto lo vamos a considerar como X subíndice B, esto lo vamos a considerar Y subíndice B. La ecuación, la fórmula va a ser igual a XB menos XA todo el cuadrado más YB menos YA al cuadrado. Bien, entonces hay que tener cuidado en la sustitución, los signos para evitar problemas y entonces vamos a empezar. Es conveniente siempre hacer una revisión, no piensen que a la primera va a salir, sino que hay que tener revisiones para poder estar seguros de que el resultado es correcto. No sale a la primera, ni nadie le sale a la primera. Bien, entonces vamos a hacerlo y vamos a tener lo siguiente: XB que va a ser igual a 7 menos XA que viene siendo 4 al cuadrado más YB que va a ser 7 menos Y que va a ser igual a 2, bien, al cuadrado. Y entonces vamos a tener igual a la raíz cuadrada de 7 menos 4 va a ser 3 al cuadrado, 7 menos 2 va a ser 5 al cuadrado. Bien, esto nos va a dar la distancia entre los dos puntos que vamos a tener igual a 3 por 3 son 9, más 5 por 5 son 25. Esto nos va a dar 25 más 9, nos va a dar igual a la cantidad de 34. Entonces va a ser la raíz de 34. Y entonces la distancia va a ser raíz de 34. Si sacamos la raíz cuadrada de 34, vamos a tener por ahí una cantidad aproximadamente de 8.06. Bien, entonces la distancia del segmento que va de B a C va a ser igual de 8.06. Ya encontramos la segunda. Bien, vamos a hacer ahora la tercera, vamos a hacer la otra. Y entonces ya hicimos de A a B, de B a C, y ahora vamos a hacer de C a D, pero todavía va a faltar otra. Bien, entonces vamos a ver la distancia que va de C a D. Bien, entonces el punto C tiene coordenadas 7,7, el punto B tiene, el punto D tiene coordenadas menos 1,6. Bien, entonces tenemos que la distancia es igual XB menos XA al cuadrado más YB menos YA al cuadrado. Bien, entonces tenemos que la distancia es igual a XB. Bueno, vamos por partes. Aquí ya no me ocupo, lo voy a hacer aquí, lo voy a tener que repetir para que me dé espacio. C y D menos 1,6. Entonces vamos a decir que esto es XA
esto es y a, esto lo voy a considerar como xb, y esto va a ser como yb. Vamos a borrar esta situación. Y subíndice b. Bien, y entonces vamos a tener lo siguiente, va a ser xb menos 1 menos xa menos 7 todo elevado al cuadrado más yb 6 menos ya estos. Entonces vamos a tener que la distancia es igual a menos 1 menos 7, ¿verdad? Hay que sacar al cuadrado, va a ser menos 8 elevado al cuadrado más, claro que se me olvida al cuadrado, 6 menos 7 nos va a dar igual a menos 1 al cuadrado. Bien, y entonces vamos a ver que la distancia es igual a menos 8 al cuadrado, va a ser 64, más menos 1 al cuadrado va a ser 1. Finalmente vamos a tener 64 más 1 van a ser 65. Por lo tanto, la distancia va a ser raíz de 65. La distancia, como dije, va a ser igual a la raíz de 65. Aquí lo vamos a poner. Sacamos la raíz cuadrada, va a ser igual a, de 65 va a ser 8.06. Bien, tengo una pequeña duda, permítame. De la raíz de 34, aquí hay un pequeño error, quisiera corregirlo. La raíz cuadrada de 34 no está correcto, lo vamos a borrar. Pido mil disculpas, que generalmente yo tengo mis referencias para, y entonces la raíz de 34 va a ser igual a la cantidad de 5.83 aproximadamente, 5.83. bien, lo que estaba mal es por la cantidad. Bien, entonces vamos a tener ya esta situación en 8.06. bien, ya tenemos entonces las dos. Bien, vamos a hacer ahora bien otra operación que ya sacamos entonces la distancia, repito, de C a D, C a D. Parece ser que aquí ya de C a D. Que es igual a 8.06, que también lo vamos a corregir aquí. Este es D, para que quede claro aquí. Bien, disculpen por los errores, pero en fin, tenemos que irlo corrigiendo, porque todos nos vamos a equivocar. Bien, vamos a ver ahora, ya hicimos de, como podemos ver lo anterior, lo hicimos de C a D. Ahora vamos a hacer ya el último, que va a ser de D a A. Vamos para regresar. Entonces vamos a tener la distancia que va a ir de D a A como segmento. Bien, entonces vamos a tener el punto D, que tiene coordenadas menos 1,6, y el punto A de coordenadas menos 3,3. bien, entonces esto lo vamos a considerar como X subíndice A, vamos a considerar Y subíndice A, esto va a ser igual a X subíndice B, y esto va a ser Y subíndice B. Parece que no hay. Bien, entonces vamos a utilizar la ecuación, vamos a hacer entonces la distancia igual a xb menos xa al cuadrado más yb menos ya al cuadrado. Bien, entonces tenemos que la distancia va a ser xab, va a ser menos 3, vamos a abrir el paréntesis, menos xa,
pero eso es menos 1 elevado, vamos a cerrarlo, elevado al cuadrado, más x, vamos a ver yb que es igual a 3, menos ya, que viene siendo 6, y esto lo vamos a llevar al cuadrado, bien. Entonces la distancia es igual a, vamos a tener las ecuaciones, menos 3, menos por menos va a dar más, entonces vamos a tener esto elevado al cuadrado, más 3 menos 6 nos va a dar la cantidad de menos 3 elevado al cuadrado, bien. Esto finalmente nos va a dar la cantidad de menos 3 más 1, ¿verdad? Vamos a sacar aquí, menos 3 más 1 va a ser menos 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Más 3 menos 3 al cuadrado va a ser 9, básicamente. Y entonces ver que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 4 menos 2 al cuadrado es 4 más 9. 9 más 4 van a ser precisamente 13. Entonces la raíz de 13. Entonces la distancia que va a ir de D a va a ser igual a raíz de 13, que si sacamos raíz de 13 nos va a dar alrededor de 3.61 aproximadamente, bien. Eso es lo que vamos a tener. Bien, entonces, ya sacando todas las, entonces el perímetro de nuestro terreno va a ser la suma de todas nuestras distancias, pero la del el segmento AB, la del segmento BC, el segmento CD y la del segmento DA. Cada una de estas tiene unas distancias. La distancia, hay una pequeña diferencia ahí, va a ser entonces, que vamos a tener, va a ser 7.07, la distancia esta va a ser de B a C, va a ser igual a aproximadamente 5.8, esta otra distancia va a ser igual a 8.06. Puede haber una pequeña diferencia porque lo hice por diferente forma, pero los valores son totalmente congruentes, bien. Y la otra va a ser 3.6061, bien, que tenemos ahí. Si sumamos todas estas cantidades, nos va a dar una cantidad aproximadamente de, el perímetro va a ser igual a 24.53 aproximadamente, o sea, no estamos ahí. Después de haber salido a la, lo que pasa es que a la hora de sacar las raíces cuadradas puede cambiar entre lo que ustedes saquen y lo que yo saque, pero sobre esta magnitud anda aproximadamente este resultado. Entonces el perímetro del terreno que se obtuvo a través de la suma de todos las longitudes de los segmentos de los lados del cuadrilátero es precisamente 24.53 unidades lineales, ¿verdad? Entonces va a ser 24.53 unidades. Bien, con esto terminamos precisamente nuestro tema de la distancia entre dos puntos y la obtención de perímetros de polígonos regulares. Eso es todo, muchas gracias. Irregulares, y pueden ser regulares también, claro.